Vamos a entrar entonces, hermanos, en materia. Hoy quiero compartir Génesis capítulo 22. Muchos acá somos padres. Hace exactamente 15 días atrás estábamos celebrando allí en el Tunal los 15 años de mi hija. Mi esposa es compositora, le gusta componer letras de poesía, canciones. Ella componía una letra para este tiempo especial diciendo: tiempo aquel anhelando un hijo, mucha ansiedad. Dios nos concedió ese privilegio y mientras ella estaba desarrollando, estaba creciendo el bebé, nos dicen que la bebé no va a nacer normal, que tiene muchos problemas. Eso fue muy desalentador, muy duro. No supe qué decirle, no sabía qué consolarla porque yo también pues lo estaba sintiendo duro. Y esos últimos meses entonces tratando de hacer todos los cuidados que nos decían, que va a ser muy pequeñita, enana, de hecho decía la doctora, esto es una enana y va a tener unos problemas así terribles. Y entonces pues llegó el día del alumbramiento, y pues ambos a la expectativa de nuestra enana, donde ella nació, le dice el doctor: ahí está su enana. Y una mujerzota, era grande, que uno se preguntaba: ¿y dónde estaba ella? Estaba ahí escondida, porque para él fue sorpresa que durante algún tiempo final del embarazo nos hayan generado tanto miedo. Y cuando fue ya la hora del alumbramiento, no, normal todo y ella sana completamente. Entonces fue una oportunidad de darle gracias a Dios ahorita en sus 15 años, de que en medio de esos temores que experimentamos, la gracia del Señor fue muy abundante. Y entonces todos los que somos padres tenemos grandes expectativas, ¿cierto? Los padres responsables, ¿no? Lamentablemente en nuestra sociedad no abunda la responsabilidad paterna, ¿no? Realmente vemos más familias donde es la mamá la que está asumiendo la responsabilidad, el cuidado, es la que unas madres valientes, guerreras, sacando, no sé, conozco en la iglesia una madre que sacó 4 varones adelante y uno dice: ¿de dónde y cómo? Y entonces la paternidad no es algo muy loable en nuestra sociedad, ¿no? Pero nosotros los creyentes conocemos a Dios como. ¿Qué es Dios para nosotros, nuestro Padre? Aquí vamos a ver la historia de un padre. Es Abraham. Ahora, hermanos, antes de entrar al pasaje, permítanme hablar algo acerca de la familia de Abraham. Abraham pertenece a una familia de 3 hermanos. Uno de ellos murió y dejó un hijo. El hijo que este hermano de Abraham dejó es el que conocemos como Lot. El que conocemos como Lot. Abraham y su otro hermano, que se llama Nacor, están casados, pero ambos comparten la misma situación. ¿Cuál es? No tienen hijos. Abraham está casado con Sarai. Nacor también está casado, pero no tienen hijos. Ahora la Biblia explica y dice con respecto a Abraham que es porque Sarai, su esposa, es estéril. Ella es estéril. Taré es su padre. Guía a Abraham a salir de la ciudad de su nacimiento. Ellos habían nacido, ¿sí?, en la ciudad llamada Ur de los Caldeos, para ir a otras tierras lejanas. Ur de los Caldeos es una ciudad principal, importante, fructífera en aquella época, para ir a otras tierras lejanas. A estas tierras lejanas los llevaron y los extendieron a más de 750 kilómetros. Es decir, que es mucho más que ir a Bogotá, ¿no? A Bogotá son 280 kilómetros, ¿cierto? Así que podemos pensar mucho más allá, como si nos extendiéramos tal vez hasta San José del Guaviare, Bogotá, San José del Guaviare, 400 kilómetros, ahí nos daría 680 y todavía más.
Ellos se fueron muy, muy lejos. Ahora, en un momento, al lugar donde ellos llegaron, Taré, su padre, muere. Y Dios le había dicho a Abraham que se fuera de la casa paterna y le hizo una promesa de hacer de él, ¿qué? Una nación grande, bendecirlo grandemente. ¿Cuántos años tiene Abraham cuando sale de la casa de su padre? 75 años tiene Abraham cuando sale de la casa paterna para viajar hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Otros 500 kilómetros más. Son distancias larguísimas, a pie, soportando diferentes climas, montañas, etc. Ahora, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Abraham, ¿a qué edad fallece? ¿Ustedes recuerdan? Abraham fallece a los 175 años. 175 años. Quiere decir que si sale de la casa paterna, ya está casado a los 75 años, ¿cuántos años de vida le esperan por delante? 100 años más. Al día de hoy, ahora pensemos, hice este ejercicio, si pensáramos en un promedio de vida, yo le calculé 90 años como un promedio de vida en este tiempo. O sea, vivir 90 ya es muchos años. Pero sí, abuelos entre nosotros, sus abuelos, 90, 85, 90 años, es un buen promedio. Entonces, si hacemos como trasladando estos años a nuestro tiempo, él saldría alrededor de los 38 años casado, más o menos, ¿sí? Abraham es mayor de Sarai en 10 años. Es mayor Abraham con respecto a Sarai. Él se establece en la nueva tierra y crece en poder y riquezas. Pero, ¿cuál es el pero? No tiene hijos. Pero Dios le había hecho ¿qué? Una promesa. Hacer de él una nación grande. Pero entonces no tiene hijos. Y en medio de él, es decir, en la tierra de Canaán, donde se estableció, están creciendo naciones ya. Abraham no está solo allá en la tierra prometida en Canaán, sino que alrededor hay naciones que están creciendo a tal punto que ya están teniendo disputas territoriales, guerras de reyes contra reyes y se alían el uno con el otro y Abraham está ahí en medio, pequeñito, es poderoso, tiene influencia, pero no tiene ¿qué? Descendencia, no tiene hijo. No tiene hijo, no hay una descendencia, entonces parece que Dios le dijo, ve, mira lo que tienes por delante, esto será para ti, y sin descendencia, ¿cómo? ¿Sí? Y como les digo, entonces hay naciones que están alrededor de él y se disputan territorialmente, él teme por su vida, él es pequeño en aquella tierra, pero Dios en un momento especial viene para animarlo y fortalecerlo en este tiempo, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. E hizo un pacto con él. Sin embargo, el tiempo pasa y ahora Abraham tiene 86 años. 11 años después, la angustia y la ansiedad crecen. ¿Han estado ustedes presas de la ansiedad? ¿Esperando una llamada? ¿Esperando que le digan razón de algo? ¿Esperando si al fin le sale este trabajo o aquel o si se traslada de ciudad? ¿Alguna vez nos hemos apresurado? Seguramente. Hasta en lo más sencillo de coger el bus, cojo este y atrás iba el desocupado. ¿Cierto? Somos presos de la ansiedad. Somos fácilmente. Abraham tiene 86 años, han pasado 11 años después de que Dios le hizo esta promesa. A este tiempo Sara tiene mucha presión, mucha ansiedad, a tal punto entonces le dice a él que tenga un hijo ¿con quién?
con Agar, quien es su sierva, es una sierva de Sarai. Pero esta decisión sabemos que no corresponde con ¿qué? Con la promesa. No corresponde con la promesa. No corresponde con la bendición de Dios. Es hasta la edad de 100 años que Dios, por medio de Sarai, su mujer, le concedió un hijo según la promesa hecha a Abraham. ¿Cuántos años entonces pasaron después de que él se estableció en Canaán? 25 años de espera. ¿Podríamos esperar tanto? ¿5 años menos? ¿2 años? ¿Cuánto es nuestra capacidad de espera, de aguante? 25 años de espera para el cumplimiento de la promesa, cuando ya naturalmente no había posibilidad. Pero Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Llega en el momento oportuno. Y es importante este contexto para lo que vamos a ver en Génesis 22. Seguramente conocemos la historia de Génesis 22. Versículo 1 al 4 leamos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermanos, Abraham oye y alistó viaje. Abraham oye y alistó viaje es mi primer punto hoy. Abraham ha visto la respuesta de Dios. Ha sido muchos años de espera y de estar de un lugar a otro, moviéndose según las circunstancias. Hay guerra, se desplaza. Hay hambre, él resultó por allá en Egipto en un tiempo de hambre, ¿sí? En un momento de conflicto de los pastores, de los rebaños, los pastores del rebaño de su sobrino Lot y sus propios pastores también tienen conflictos, se separan. Entonces ha estado peregrinando él en esa tierra. En un momento especial de su vida, está pasando un momento especial en su vida porque está viendo crecer ¿a quién? A su hijo Isaac. A su hijo Isaac. Está viendo que se está convirtiendo en un hombre. Y Dios sabe que Abraham con respecto a su hijo, ¿qué? Según leemos en el versículo 2, tu único. Pero ¿qué afecto tiene Abraham hacia su hijo? Lo ama, lo ama. Él se está convirtiendo en un hombre. Lo ama profundamente. Y ahora le está pidiendo Dios que lo ofrezca en sacrificio sobre uno de los montes que Dios le indicará ubicado en tierra de Moriah. Y hermanos, pareciera que entre versículos 2 y el versículo 3 desearíamos ver algo más. ¿No les gustaría saber los sentimientos que Abraham tuvo con respecto a esta orden divina? O sea, Dios, en realidad me hiciste esperar 25 años. Me diste el privilegio de tenerlo entre mis brazos, de educarlo. Se está convirtiendo en un varón. Y ahora me dices que lo sacrifique. Y nos gustaría mayores detalles, ¿no? Pero no hay muchos detalles. No sabemos los sentimientos que tuvo Abraham. ¿Pensó en algún momento huir de la voz de Dios como hizo Jonás? Y llevarlo a su hijo a una caverna y ocultarlo, y este es mi mayor tesoro, mi bien preciado, donde Dios no lo vea, no me lo quite.
Otra pregunta para las madres. Si Sara estaba viva, ¿lo supo? Mi esposa inmediatamente respondió, no lo sabría y si no, yo lo impido, ¿cierto? Porque no solamente están los sentimientos de un padre, están los sentimientos de una madre que también estaba esperando el cumplimiento de la promesa, que lo tuvo en su vientre, fuera del tiempo. Entonces lo sabría Sara. Si lo supo, ¿qué dijo? Bueno, está bien. ¿Sería? ¿Lo contó alguno de los siervos con el que comenzó camino hacia el monte Moriah? Bueno, no sabemos nada acerca de esto. Solamente sabemos los hechos. ¿Cuáles son los hechos narrados aquí? Que Abraham se levantó muy de mañana y ensilló su asno y alistó la leña. Alistó leña suficiente para que todo un cordero fuera consumido. Llamó a dos de sus siervos que lo acompañaran, alistaron provisiones para una larga jornada. Sabían que iban a ofrecer un sacrificio con su amo, es lo que saben los siervos. El lugar indicado por Dios, ¿cuántos días después fue visto? 3 días. 3 días. Gran distancia, ¿no? Caminar 3 días con mi hijo a un monte donde tengo que sacrificarlo según la orden de Dios. Mucho tiempo para pensar, ¿no? Para reflexionar. ¿Cómo irían esas rodillas? ¿No les ha pasado que a veces pasamos por ciertos lugares que tenemos miedo y nos tiemblan las rodillas? ¿Han experimentado esa sensación de temblor? ¿Sería que las rodillas de Abraham temblaban? Él es el único que sabe allí. Tiene seguridad, incertidumbre, miedo, fe. Igual. Silencio hay en estos 3 días de recorrido. Pero continuemos el relato. Versículos 5 al 8. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham e Isaac hablan. Una conversación entre el padre y el hijo. ¿Qué tan profundas son las conversaciones de ustedes, padres, con sus hijos? ¿Monólogos? ¿El regaño? ¿Solamente para llamar la atención? Como cuando llamo a mis hijos, ay, ¿ahora qué hice? ¿Cierto? Siempre la conciencia de ellos ahí. Pero acá hay un momento especial. Abraham entonces indica el lugar donde se va a separar de los siervos, los hace esperar allí con el asno, les dice que van a adorar a Dios con su hijo y que volverán a ellos. Noten que dijo Abraham, usó el plural, volveremos. Yo no sé qué estaba pensando Abraham. Si me preguntan, pero él dijo, volveremos, iremos allá y volveremos. A partir de ahí, entonces, él seguiría solo con su hijo. La leña que traería el asno fue puesta sobre Isaac. ¿Cuántos años tenía Isaac? Bueno, hermano, la Biblia no nos dice cuántos años tenía Isaac. Algunos desde 13 años hasta los 25 años. Pero la respuesta sería que tenía Isaac la edad suficiente, o más bien la fuerza suficiente, para llevar sobre sí mismo toda la leña que implicaba la consumación de todo un cordero. Eso sería cuánto
25 kilos, algunos se atreve a pensar en un peso, quemar toda una res, 25 kilos, 30 menos, pesado supongo, pero buen peso llevaría allí Isaac sobre sus hombros. Ahora, Abraham por su parte lleva el fuego y el cuchillo. Y en algún momento del trayecto Isaac habla con respecto a lo que están por hacer, al observar que falta lo fundamental. ¿Qué faltaba que Isaac notó? El cordero. Falta el cordero. ¿Ya lo había considerado desde más antes? No sabemos. Así que pregunta con reverencia: Padre mío, el fuego y la leña están, pero el cordero, ¿dónde está? Es claro con esta pregunta que Isaac ignora la orden que Dios le dio a Abraham, su padre. Pero es la respuesta de Abraham en este punto donde nos deja ver su corazón. Su corazón está en Dios, a quien ha conocido tan profundamente que sabe que tiene un plan excelente, que no sabe cómo lo hará, pero confía en su palabra. Su respuesta es sencilla, pero también profunda y especial. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Yo no sé de dónde podría yo sacar estas palabras con ese espíritu de confianza. Pero ¿saben? Pensamos que 25 años es muchísimo tiempo de espera, de esperar, angustia, ansiedad. Pero ¿saben qué es para Abraham 25 años? Conocer a su Dios. Conocer a su Dios. Al que lo ha guardado de la guerra, al Dios que le ha provisto en tiempos de necesidad, de hambre, al Dios que le ha dado riquezas, reputación, buen nombre. Ese es mi Dios. Conoce a su Dios. No duda de la voluntad de su Dios para con él. Entonces a nosotros nos suena muchísimo tiempo de angustia. Pero son 25 años en donde ha andado con Dios. Ha peregrinado con Dios. Dios ha estado con él. Y él conoce a su Dios. Ha sentido momentos angustiosos, sí, no toda su vida fue perfecta, pero ha conocido y está conociendo a su Dios. Versículos 9 al 13. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Hermanos, mi tercer punto aquí es que Abraham adora a Dios con su obediencia. Abraham adora a Dios con su obediencia. El relato sin muchos detalles en cuanto a la reacción de Isaac, sí, lo están atando. Él es el cordero. Así como nos quedamos atrás preguntándonos los pensamientos de Abraham cuando recibió la orden, aquí nos quedamos pensando en la reacción de este hijo que está siendo atado y puesto sobre el altar. Y comprende: yo soy el cordero. Soy yo el cordero.
Y entonces, en esta escena, cuando Abraham está levantando el cuchillo para degollar a su hijo, entonces lo impensable. El ángel de Jehová da voces desde el cielo. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Era el único hijo de Abraham? No, pero era el único hijo con respecto a la promesa, con respecto a el poder de Dios sobre él, sobre su esposa, dándoselo en un tiempo cuando ya naturalmente no había posibilidades. Es tu único, a quien amas. Pero ¿saben? Abraham, ¿a quién ama más? Ama a su hijo, pero ama más ¿a quién? A su Dios. A su Dios. Ama más a su Dios. Este es Abraham. Y efectivamente, entonces la escena termina, como lo dijo Abraham, Dios se proveyó de un cordero que estaba trabado en un zarzal por los cuernos y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué momento tan maravilloso debió ser para Abraham adorar a Dios con el cordero provisto por él. Yo estoy convencido, hermanos, que Abraham no sabía los detalles y el fin de esta historia. Porque Dios nos sorprende. Si usted es un hombre, una mujer de fe, conoce a su Dios y ha aprendido a confiar en Él, hay momentos en donde no sabemos qué va a hacer Dios. Pero Dios nos sorprende. Cuando vemos su voluntad, nos cautiva, porque nos ama, nos manda pruebas, porque desea madurar nuestra fe. Desea madurar nuestra fe. El autor de Hebreos, hermanos, con relación a este hecho de obediencia, dice que fue por la fe que Abraham actuó. Está actuando por la fe. Y su pensamiento, si alguien puso un pensamiento o entendió a Abraham, fue el autor de Hebreos diciendo, pensando que Dios es poderoso ¿para qué? Resucitarlo. Abraham, ¿conocen algún hecho que haya visto a Abraham un resucitado? Pero vuelvo y digo, son 25 años de conocer a su Dios, que sabe que es poderoso para hacer lo impensable. Y pensó que es poderoso para resucitar a su hijo, aun si ese cuchillo hubiese clavado su yugular. Finalmente Isaac fue un milagro del Señor, cuando según la vida natural era imposible que Sara concibiera. Abraham ha conocido a su Dios, sabe que cumpliría la palabra de su promesa en Isaac, sin Isaac, pero Dios había dicho, haré una gran descendencia de ti. Por medio de él levantaría una descendencia, Dios cumpliría su palabra. El versículo 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto. Dios se ha provisto. ¿De qué se ha provisto? Dios, hermanos. Miren, déjenme pensar y concluir con tres cosas. Primera, los autores del Nuevo Testamento, dos de ellos, Pablo y Santiago, hacen referencia a la fe de Abraham que nos permite comprender su significado y aplicación para nosotros hoy. En primer lugar, hermanos, Abraham no llega a agradar o a buscar el favor de Dios para la salvación por este hecho de obediencia. Primer y grande llamado hoy. Él desde muchos años atrás tuvo la fe como único medio suficiente para alcanzar la salvación, la justificación por parte de Dios. Pablo es el que hace este énfasis en Romanos con respecto a la fe de Abraham. Su fe le fue contada
cuando creyó a la promesa. Cuando creyó a la promesa que Dios le hizo. La fe es la única demanda de Dios para los hombres. No sé si hay entre nosotros, si haya alguien que piense que necesite méritos de obediencia de semejante calibre para alcanzar el favor de Dios. Déjeme decirle que no es así. No necesitamos hacer obras impresionantes que impacten a Dios. No. Dios demanda solamente fe. Y es más, ¿qué nos recuerda Pablo en Efesios 2:8 con respecto a la fe? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también enseguida dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque aún la fe es un don de Dios. Jehová Dios ha provisto para nosotros aún lo que Él nos pide. La fe, sencillo, creer. Pero nadie puede venir al Padre si no le fuere dado. Aún lo más sencillo que demanda Dios, la fe, Él es provisión para nosotros de fe. Dios proveyó para nosotros lo que Él nos demanda. Segundo, la fe se evidencia con los hechos visibles y palpables. No se trata tampoco de decir yo soy un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe. ¿Recuerdan cómo lo pone Santiago? Alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. Muéstrame tu fe por tus obras. O sea, hay una manera de poder evidenciar que sí tengo la verdadera fe mediante nuestra obediencia. En Abraham fue claramente evidenciada con la obediencia hacia Dios. Y como decía, no siempre fue perfecta. Con respecto a Agar y haber escuchado a Sarai, fue un paso de desobediencia, que sufrieron consecuencias. Pero fue una fe en crecimiento, una fe viva y fortalecida en los años de peregrinación. Dios provee las pruebas, hermanos, para ejercitar nuestra fe. ¿Qué le está probando Dios a usted? ¿En su salud? ¿En su área económica? ¿Con respecto a los hijos? Para muchos de ustedes los hijos es una bendición, para otros tal vez es una lucha, una carga terrible, viéndoles en sus desobediencias y rebeldías. Pero Dios está proveyendo las pruebas para ejercitar nuestra fe. Este acto de obediencia fue el resultado de 25 años de caminar con Dios. Las mismas no le va a poner Dios a usted una prueba que está apenas recién nacido en el Señor, 1 año, 2 años, 3 años, que a los que llevamos más tiempo de conocer al Señor. Pero independientemente de los años que llevemos conociendo del Señor, Dios va a ir poniendo pruebas para madurar nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestra confianza en Él. Y por último, hermanos, Dios el Padre ha provisto salvación para los hombres, ha provisto Cordero. Todos los hombres estamos llamados a ofrecerle a Dios una obediencia total en todos y cada uno de los mandamientos, pero nos damos cuenta que somos ¿qué? Desobedientes. Y por ser desobedientes necesitamos ser castigados. Los sacrificios de corderos fueron demandados por Dios por causa de nuestras desobediencias. Es en la sangre de corderos inocentes que son sacrificados que Dios perdona los pecados de aquellos que los ofrecen. Así que esta historia, hermanos, es un retrato
pequeño de algo mucho más grande que Dios como Padre hizo con relación a quién? A su Hijo Jesucristo, a quien castigó, de quien no detuvo esa daga, ese cuchillo. Él castigó a Jesucristo, el castigo de la cruz del Calvario. Dijo el Señor con respecto a Abraham que él vio su día y creyó. Él vio la provisión del Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se proveyó de Cordero para la salvación. Nosotros aquí somos ese resultado de esa provisión especial del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios envió a su Hijo unigénito. El Padre ama al Hijo, pero lo entregó y lo dio por rescatar a pecadores. Es de gracia para nosotros. Qué gran provisión de Dios. Qué gran salvación provista por Dios mediante Jesucristo, su Hijo. Los que hemos creído en Él, vivimos por Él. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, aprendimos esta mañana también, vivirá. Estamos vivos gracias a la provisión del Cordero de Dios que quita nuestras inmundicias y pecados. Hermanos, esta es mi conclusión entonces para el día de hoy. Dios es provisión de fe aún para nosotros. Dios provee las pruebas para ejercitar nuestra fe y las necesitamos. Porque cuando más también somos probados y ejercitamos obediencia, mayor adoración le damos. Porque el acto de obediencia de Abraham fue un acto de adoración. Impresionante. ¿Qué padre iría hacia el monte a ofrecer a su hijo de nosotros? No sé, yo no. Pero es un cuadro hermoso de lo que Dios hizo por nosotros, proveyendo el Cordero de Dios que trae salvación.